Y hoy se conoció la canasta básica total y aumentó un 1,2% en el mes de agosto. Y fíjense la cifra a la cual tiene que llegar una familia tipo para no ser pobre hoy en la Argentina. 68.500 pesos. 68.500 pesos para no ser pobre hoy en la Argentina. Por supuesto, esto según el INDEC. Y justamente la necesidad de subsidios, pero también la necesidad de lograr un empleo real es lo que ha motivado a distintas organizaciones sociales, entre ellas al mismo Polo Obrero, a marchar en la ciudad de Córdoba. Es una marcha que también se ha replicado en distintos lugares del país y justamente es la necesidad de poder llegar a la canasta básica total. Hoy 68.500 pesos, insisto, y esto es lo que ha detonado estas movilizaciones en todo el país. Nos vamos a ocupar también de rumbo de la economía de la Argentina con José Simonella, una vez más, porque precisamente en la carta Cristina Fernández estaba cuestionando una política fiscal de ajuste, a la cual determinó como equivocada y que esto terminó impactando en las elecciones, en las PASO particularmente. Y mientras uno puede observar concretamente al presidente de la Nación acompañando a Martín Guzmán y a la política económica que viene llevando adelante. Evidentemente hay una división, una mirada distinta entre ambos y cómo se soluciona es la gran pregunta. Vamos a ver si lo tenemos por ahí para compartir justamente con él estas posiciones tan distantes uno del otro y qué va a pasar, qué podría pasar de ahora en más. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, Cruz. Bueno, no sé si me escuchabas recién, una carta muy concreta con un párrafo específico en relación a la economía y que parece bien distinto a la política económica que va a continuar aplicando Alberto Fernández. Así es, Cristina le reclama al presidente que en estos 4 meses que quedan gaste el 2,1% del presupuesto que está, digamos, del PBI que está autorizado en el presupuesto. Le recordemos a los televidentes que en el presupuesto 2020 el déficit previsto y autorizado por el Congreso era 4,5 puntos del PBI. Cristina dice, hasta ahora gastaron 2,1%, con lo cual les quedan 2,4% del PBI para gastar. Recordémosle a la gente que cada punto del PBI son 420.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi que el presidente tendría la posibilidad de gastar casi 900.000 millones de pesos de acá a fin de año. ¿Qué pasa? Bueno, la responsabilidad fiscal, en este caso de Guzmán, hace de que sea muy cuidadoso en que de ese déficit se trate de no cumplir, porque la realidad es que parte de ese déficit se financia con emisión monetaria. Recordarás que el propio presupuesto así lo preveía y por ende eso presiona la inflación. Inflación que es muy superior a la que preveía ese presupuesto. Así que lo que dice Cristina es verdad. El presupuesto tiene autorizado espacio para gastar, pero la inflación que preveía era mucho menor, con lo cual, desde el punto de vista de la política monetaria, sería irresponsable gastar en 4 meses toda esa cantidad que resta, que está autorizada, pero resta porque la inflación sería mucho más alta que la que ya tenemos, que es muy superior al 29% previsto en el presupuesto. Bueno, evidentemente también existe un fin político y un fin electoral, ¿no? Le está pidiendo que ponga dinero en los bolsillos para ver si de esa manera recupera algo de lo perdido en las PASO. Así es, ella le está pidiendo justamente eso y le está pidiendo vinculado a recuperar salario real, que era una de las promesas de campaña, así que bueno, seguramente el objetivo es electoral, más allá de que también puede ser ideológico, obviamente, su postura, ¿no? El hecho de cumplir una promesa que se realizó, obviamente en un marco antes de la pandemia y que con la pandemia es mucho más complicado cumplirlo. Pero bueno, la realidad es 2 visiones completamente diferentes sobre la responsabilidad fiscal y el impacto que tiene la emisión monetaria en la inflación. En definitiva, lo que Cristina no termina viendo es que lo que dé ahora, que posiblemente le permita mejorar el resultado en las urnas, va a generar una presión inflacionaria que va de nuevo a licuar de manera muy significativa el ingreso de todos los argentinos, ¿no? Bueno, tanto trabajadores formales como informales. Vamos a ver quién termina ganando esta pulseada, pero se presentó también el presupuesto para el año próximo con algunos números que más de uno diría ojalá, ¿no? Y allí los tenemos. Dólar a 131,
es lo que tienen previsto, una inflación anual de un 33% y el Producto Bruto Interno de un 4%. ¿Son números a los cuales se puede llegar o distan mucho de la realidad, como ya ha sucedido con la inflación de este año, por ejemplo? Y bueno, si se emitiera lo que Cristina quiere emitir para poder gastar lo que falta de autorizar el presupuesto, claramente no podríamos llegar al 33%. Para llegar al 33% de inflación hay que ser muy responsable fiscalmente y por supuesto y monetariamente. Así que es un número de inflación baja para la cual vamos a terminar casi con 47% de inflación, con lo cual digo, aspirar al año que viene a tener 33% sería una inflación que hubiera descendido bastante. El déficit primario previsto para el año que viene, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos, está previsto en el 3,4%, de los cuales prevén que la mitad se financie con emisión y la mitad se financia en el mercado de capitales. Así que nuevamente hay que esperar que parte de ese déficit primario presione sobre la emisión y generando la inflación. Así que a mí me da preocupación que se pueda, o sea, me parece bastante complicado con este panorama y con la necesidad de probablemente una mejora en el tipo de cambio oficial a partir de las elecciones de noviembre, probablemente bastante complicado llegar a una inflación del 33%. Me parece que nuevamente, lamentablemente, va a ser más alta. Gracias, te mando un abrazo una vez más. Un abrazo grande, saludos a todos. Adiós.